de los que producen las diarreas, ¿no? Los enteropatógenos en general que viven habitualmente en el intestino grueso, lo podemos hacer mediante el estudio, mediante el coprocultivo para su identificación microbiana. Pero no toda diarrea está considerada como enteropatógena, producido por enteropatógeno. Pues primero a la cabeza del porcentaje de las diarreas, la mayoría de las diarreas o de las deposiciones líquidas están considerados dentro de los problemas funcionales digestivos, ¿no? Los trastornos digestivos funcionales están considerados a la cabeza, por si acaso. Eso es importante. Como médico tenemos que saber estas cosas. Que no toda diarrea es producida por bacterias, ¿no? Que la mayoría se toma un Bactrim, una sulfa, un tipo así, no qué sea, pero no es así. Yo puedo haber comido algo mal o haber sido intolerante a la lactosa o intolerante al gluten y me puede causar una deposición. El organismo se trata de eliminar lo que no le sirve, ¿correcto? Eso es lo primerito que tienen que saber. Cuando ya nosotros pensamos que ya es un trastorno digestivo funcional, lógicamente el paciente, su deposición se autolimita solamente con una dieta y lógicamente evitar pues lo que sean fibras y esas cosas, ¿no? Un régimen higiénico dietético de 24 a 48 horas y más que suficiente. Y tratar en lo posible de evitar esos alimentos que nos cayeron mal. Lógico, pero cuando nosotros ya pensamos que es una diarrea infecciosa, entonces ahí tendremos que considerar todas las patologías infecciosas que pueden provocar diarrea, desde las agudas hasta las crónicas. De ahí es importante que el médico pregunte, ¿desde cuándo usted tiene las deposiciones líquidas? ¿Correcto? Pero cuando nosotros hablamos de deposiciones líquidas, tenemos que preguntar características de las deposiciones. ¿Está con moco? ¿Está con sangre? ¿Es acuosa? ¿Es lientérica? O sea, con alimentos presentes en las heces, a eso se llama lientérica. O tiene gotitas de grasa también, etcétera. ¿Correcto? Entonces, aparte de eso, aparte de las deposiciones líquidas, yo tengo que hacer un estudio integral de su sintomatología. No me voy a ir directamente solamente a la diarrea. ¿Correcto? ¿Tiene fiebre, señor, señora? ¿Cuándo empezó el tiempo de incubación? ¿Cómo fue? ¿Cuánto es la temperatura? ¿Es una temperatura que oscila entre 35, 37,5 a 38, 38 a 39 o 40? No, yo tengo fiebre de diferentes tipos, a veces me ha presentado 38, a veces 38, 40, qué sé yo. Baja más de lo normal, hace usted temperaturas que son, que alinean con lo normal, ¿no? O son permanentes, ¿no? La fiebre nunca calma, solamente calma con antipiréticos. Entonces yo tengo que ver las características de la fiebre, un ondulante, ¿no? Que agarre y, ¿no? Que desmejore un poco al paciente, me produce dolor de espalda, me da escalofríos, produzco mucha sudoración, qué sé yo, porque eso nos va a hablar de a qué enfermedad nos estamos orientando. Eso es lo principal. Después de eso, lógicamente, tengo que preguntarle cuántos días tiene de enfermedad, desde que inicia la primera sintomatología. ¿Desde cuándo usted se sintió bien y cuándo comenzó a sentirse mal? Entonces, ahí ya comenzamos nosotros a ir sacando de ahí diferentes tipos de enfermedades, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, si un paciente es diabético, por decirle, porque si no, esto tendríamos que hablar toda la tarde. Si es un paciente diabético, por ejemplo, usted es diabético, señor, sí, ha tenido fiebre, ya. Pero no, doctora, yo he tenido fiebre, pero la diarrea lo tengo desde antes de la fiebre. No, pero ¿y usted qué toma para la diabetes? Yo tomo metformina, doctora. La metformina produce diarrea, produce deposiciones sueltas. ¿Es sus deposiciones así como sueltas o líquidas, líquidas? No, doctor, es líquidas. Caray. Entonces no es por la metformina. Y así tengo que ir preguntando. El médico tiene que ser preguntón de todo. Cuando ya nosotros sacamos todas las otras entidades clínicas, ¿no? Desde las enfermedades degenerativas, desde las enfermedades, ¿cómo se llama? Crónicas, o por uso de medicamentos,
etcétera, entonces ya yo recién ahí puedo pensar que se trate o se produce un problema de una enterobacteria, ¿correcto? Y ahí estoy excluyendo también a los producidos por el Vibrio cholerae, estoy excluyendo a lo que es el Helicobacter pylori, que también es diarrea, estoy excluyendo a todos los protozoarios en general, que estamos hablando a la cabeza, a la Yardia, a los coccidios en general, a la Isospora belli, a la Cyclospora cayetanensis y al Cryptosporidium, ¿no? Va a depender también de la inmunidad del paciente. Es decir, un montón de enfermedades que me producen diarrea, ¿correcto? Es más, no es requisito indispensable que el paciente tenga diarrea para realizar un coprocultivo. Eso también llévenselo a la cabeza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la salmonela, yo también puedo tener estreñimiento, sobre todo en la salmonela tifi. Tengo estreñimiento, pero el paciente elimina salmonela por las heces. Y cuando tengo duda diagnóstica, le hago un coprocultivo. ¿Correcto? Entonces, no necesariamente un evento como una sintomatología como la diarrea, es contributorio a que se haga el coprocultivo. Como le digo, tendríamos que hablar toda la tarde de medicina interna para que ustedes vean que eso. Pero nuestro tema es el coprocultivo. Entonces ya nosotros sacamos todas esas entidades clínicas y hoy sospechamos que se trate de una enterobacteria. ¿Correcto? Entonces yo decido hacer un coprocultivo. ¿Cuándo decido hacer un coprocultivo? Porque no todas las enfermedades tampoco se va a hacer un coprocultivo, ni todas las diarreas. No es así, no es directo. Diarrea coprocultivo. No, doctores, así no es. El coprocultivo tiene especificaciones básicas. Uno, cuando yo sospecho que el paciente es un portador, por ejemplo, de una bacteria, ¿no? Que ha causado alguna epidemia por ahí, por su zona, o por ¿cómo se llama? Un centro de salud o un centro educativo, qué sé yo, ¿no? Sobre todo de las personas que cocinan, por ejemplo, que ¿no? elaboran alimentos. Entonces yo tengo que sospechar quién es la primera que puede contaminar a todos los demás niños, a todos los demás pacientes. Pues el que cocina, ¿no? Entonces tengo que hacer un coprocultivo a ese tipo de pacientes. También en quién debo pensar hacerle un coprocultivo. En un coprocultivo también tengo que hacer en un paciente en la que tiene unas temperaturas altas y que ha pasado más de los 7 días en la que por algún motivo no tengo el diagnóstico, ¿no? Y ha tenido fiebre de origen oscuro. Entonces ahí tengo que cultivarlo por todos lados al paciente. Tengo que hacer un hemocultivo, tengo que hacer un coprocultivo, y si pasa un poquito más allá en la segunda semana, yo puedo hacer un mielocultivo también, dependiendo de la entidad clínica que estoy sospechando. Porque si es una salmonela, pues lógicamente, como dice, ¿no? Como dice, si tiene oreja de gato, tiene cola de gato, tiene pelo de gato y tiene forma de gato, es gato, pues no hay más. Yo no tengo que hacer otro tipo de examen, ¿no? Para poder yo determinar efectivamente que se trata de una salmonela. Para eso tengo que yo conocer todo lo que produce la salmonela, o la shigella, o el enterobacter, qué sé yo. Entonces, no siempre se hace un coprocultivo. ¿Por qué lo estudiamos? Porque es muy importante, porque sí es frecuente pedir en pacientes, sobre todo portadores con enfermedades crónicas, con fiebre, y en pacientes con diarreas, ¿no? También en la que, como se llama, son inmunodeprimidos, y lógicamente, por ejemplo, en el HIV, para ser representativo una de ellas, pero también estamos con las enfermedades del colágeno, en la que tenemos que hacer y ver cuando nuestro tratamiento no está siendo efectivo. Entonces, podemos ver que ahí hay bacterias gram negativas en las que son resistentes, pues, ¿no? Entonces, yo quiero saber qué antibiótico voy a emplear. Entonces, ¿por qué? Porque mi paciente está venido a menos. Entonces, si está venido a menos y estoy dando el tratamiento de elección que toda la vida se da por esquema, por guía y todo lo demás, entonces algo está sucediendo. Entonces, hago un coprocultivo en ese paciente. Y también le hago pues un hemocultivo, mielocultivo, lo que sea necesario hacer. ¿Correcto? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo utilizar los medios importantes, ¿correcto? Recolectar primero la muestra, una muestra que tiene que estar en un recipiente que antes se hacían en frasquitos de vidrio, que ahora ya tenemos en la industria frasquitos estériles que vienen en farmacia a un sol. Entonces, con boca ancha, ¿no? Y ahí voy a dejar la muestra de las heces, ¿no?
sean líquidas o sean sólidas, o semisólidas. El tipo de espécimen ya va a depender del tipo de paciente que tengamos, y vamos a comenzar ¿cómo se llama? El proceso del coprocultivo. Si el paciente está lejos, fuera de la cama, y lógicamente es difícil que se tome la muestra. Por último, el paciente no hace diarrea, está con estreñimiento, entonces yo tengo que emplear los medios de transporte para ir a la cabeza del paciente, tomarle la muestra, ¿no? Y utilizar los medios de transporte. Ahí sí entra ya su compañera que va a hacer las enterobacterias, ¿correcto? ¿Alguna duda, algo que tengan que preguntar en estos momentos, chicos? ¿Algo que quieran saber para empezar, si no, ya la exposición de su compañera? ¿No? Entonces, a ver, empezamos nosotros con su compañera. A ver, comparte tu pantalla, ¿quién va a hacer? Yo, doctora Wendy. Wendy. Muy bien, Wendy. Entonces, Okay. Ya estamos en la parte con el preámbulo del coprocultivo. Ay, un ratito. Ay. Un ratito mi máquina se ha congelado. No te preocupes, así está sucediendo. De antes también me ha pasado a mí, así que todos estamos en lo mismo. Ya, bueno. Ya, no importa. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctora. Bueno, buenas tardes. Yo voy a responder sobre el experimento de aislamiento de enterobacterias patógenas por copropultivo. Pero antes de eso tenemos que recordar, tenemos que mencionar qué son las enterobacterias, dónde las ubicamos, sus características y sus grupos, ¿no? Mención de los grupos, ya que ellos están distribuidos en tribus. Bueno, las enterobacterias ya sabemos que son colonizadores normales, que están en el tracto digestivo. Cuando están en el tracto digestivo son considerados como saprofitos. También los vamos a encontrar fuera del tracto digestivo, que mayormente se encuentran en depósitos de agua, suelos. Por lo tanto, son sus características morfológicas. Vamos a ver que son cocobacilos en forma redondas, en forma de bacilos un poco achatados, alargados. Vamos a observar que tienen una medida de 0,4 a 0,6 micras por 2,3 micras. No son esporulados, anaeróbicos, facultativos, pueden ser móviles o inmóviles. Van a fermentar glucosas algunos van a tener catalasos positivos, otros van a ser oxidasas negativos. Y por su distribución de familias, vamos a ver, como ya mencioné, que están distribuidos en 8 tribus, ¿no? Y cada tribu de ellas va a tener un tipo de género, en las cuales voy a hacer mención los géneros específicos que se ven en ciertas patologías, ¿no? En ciertos tipos de enfermedades que se manifiestan debido a sintomatologías como la fiebre, diarreas, y que son provocados por este tipo de bacterias que pertenecen, en este caso, por ejemplo, en la tribu 1, en la Echerichae de género 1, vamos a encontrar la Echerichia, y en el género 2 vamos a encontrar la Shigella, que también la Shigella produce enfermedades enterogástricas, ¿no? En la tribu 2 vamos a encontrar la Edwardsiechenia de género 1, que va a ser las Edwardsiechenia. La tribu 3, la Salmonella, en la Salmonella aea, que va a ser el género 1 con la Salmonella. En la tribu 4 vamos a encontrar las citrobacterias de género 1, la Citrobacter. La género 5, la Klebsiella de género 1, la Klebsiella. Y el género 2, la Enterobacter. También va a ser presente la género 3 con la Adfiniae y la género 4 con la Serratia. En la me pasé. Bueno, en la tribu 5, no, en la tribu 6
la Protea de género 1, la Proteus de género 2, la Morganella y la género 3, la Providencia. La género 7, vamos a encontrar la Recinia, la Yersinea de género 1, la Yersinia. Y la género 8, que va a ser la Erwidinae de género 1, la Erwiniae. También vamos a ver que las enterobacterias se van a dividir en patógenas primarias y en patógenos oportunistas. En las patógenas primarias vamos a encontrar que está la Shigella, la Salmonella, la Yersinia, la Klebsiella pneumoniae y la Escherichia coli, que también va a tener un comportamiento oportunista, ¿no? Y en la oportunista vamos a ver la Providencia, la Mortadella, la Enterobacter y el Proteus. Ya. También vamos a ver que en manifestaciones clínicas frecuentes se encuentran en la familia de los Actinobacters, a los Enterobacters aerogenes, al Enterobacter cloacae, la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae y la Klebsiella oxytoxica, la Morganella, Morgani, la Proteus mirabilis, el complejo de Proteus vulgaris, la Salmonella entérica, la Serratia marcinsecca, la Shigella sonnei y la Shigella fleminei. También vamos a ver a la Yersinia pestis y la Yersinia enterocólica y la Yersinia pseudotuberculosis, en las cuales en este grupo de enterobacterias vamos a ver que no producen citrocromoxidasa, fermentan de los hidratos de carbono en todos los casos, presentan un metabolismo fermentativo o oxidativo, van a reducir los nitratos a nitritos, algunos van a fermentar gas, otros van a producir ácidos, y otros van a fermentar azúcares, ¿no? Algunos van a producir sulfrido, en el caso del Proteus. Otros van a producir en el indol, como la E. coli, que vamos a ver la identificación de los semejante a la briónica. En el caso del indol, vamos a ver más adelante un ejercicio donde vamos a ver cómo va a crecer la bacteria, ¿no? Unos se van a manifestar en la mitad del tubo y otros se van a crecer en donde se hizo la inoculación del virus, o sea, en el fondo del tubo. Y también vamos a ver por descarboxilasa, ureasa, por desaminación, que eso vamos a ver en el ejercicio del IA y del TCI, ¿no? ¿En dónde vamos a encontrar estos enterobacterias? Bueno, en un huésped normal, en el tracto gastrointestinal. En algunos casos, patógenos de virulencia, ¿no? Como ya lo manifestó la doctora. En fiebres, diarreas, disterias. Y otros vamos a encontrar en la flora intestinal, en un momento cuando son saprofitos. También vamos a ver que estos tienen unas características antígenas, que van a estar asociados a antígenos flagelar, antígenos H de hidrógeno, en cepadas móviles de carácter proteico que le va a dar la característica bacteriana. Antígeno somático o antígeno O, que van a ser termoestables ligados a una pared bacteriana. Y en estos es un endógeno, va a tener un poder antígeno, al igual que la parte lipídica responsable de la toxicidad. Vamos a ver también que va a tener un antígeno capsular o antígeno K, que se encuentra en la cápsula de propiedades antígenas. Vamos a ver que también hay tanto ectotoxinas como enterotoxinas, ¿no? Que son proteínas tóxicas en las endotoxinas y también en las enterotoxinas, pero en las endotoxinas vamos a ver que no van a estar en el medio externo, pero van a ser responsables de muchas alteraciones vasculares y fiebres. Y en el caso de las enterotoxinas, son invertidos en el medio externo, y van a tener una acción altamente tóxica. Van a ser dirigidas a diferentes células del organismo y estos bacterias que pueden causar un tipo de malestar o un tipo de grado de virulencia patógena, generando un caso de una enfermedad, pues la Shigella y la E. coli, ¿no? Que se adhieren al epitelio intestinal y generan este tipo de malestares, ¿no? Por ejemplo, por efecto patógeno, en la Shigella sonnei vamos a ver una disentería basilar en el hombre. En la Shigella coli, el patógeno va a producir diarrea.
En la Salmonella typhi vamos a ver una fiebre tifoidea en el hombre. Y en la Salmonella enteritis va a haber una gastroenteritis. La Klebsiella pneumoniae va a ser un patógeno oportunista. Igualmente en la Enterobacter aerogenes y en el Enterobacter y en la Serratia también van a ser patógenos oportunistas. Vamos a ver que la Escherichia coli va a afectar en el sistema nervioso central. Vamos a ver que la Klebsiella y el Enterobacter y la Escherichia coli va a afectar en el tracto respiratorio inferior, en la sangre también les va a afectar la Escherichia y la Klebsiella, el Enterobacter también, a nivel sanguíneo, en la irrigación del corazón. Vamos a ver que a nivel del tracto gastrointestinal, la salmonella puede afectar tanto como la Shigella y la Yersinia y la Escherichia. Y en la parte del tracto urinario, vamos a ver a la Escherichia coli, a los Proteus, a la Providencia y a la Klebsiella. Según su capacidad de fermentación láctica, vamos a tener fermentadores rápidos y fermentadores lentos, ¿no? En los fermentadores rápidos, vamos a ver que se encuentra la Escherichia, la Enterobacter y la Klebsiella. Y en los fermentadores lentos, vamos a ver a la Steinobacter, a la Yersinia, a la Adfinia y a la Shigella soniae. Y en el Enterobacter, no fermentadores, o sea que no van a haber una fermentación láctica. Vamos a ver que está la Salmonella, la Shigella, el Proteus, la Morganella y la Providencia y la familia de la Edwardshiella. Vamos a ver que en la flora intestinal, ya lo mencioné, este es un gráfico, ya lo hice mención con el otro gráfico, así que voy a pasar al otro. Simplemente voy a hacer mención que en heridas abiertas se puede encontrar la E. coli y la Klebsiella. Y en la parte de las infecciones no cosumales, o sea, en lo que vendría a ser intrahospitalarias, va a ser presentes la Enterobacter, la Serratia y el E. coli. Pero antes de ir en la parte de aislamiento enterobacterio patógeno por coprocultivo, vamos a hacer menciones de algunos medios enriquecidos en los cuales nosotros vamos a desarrollar. En ese caso, solamente vamos a utilizar el maconque y el agar de Salmonella de Shigella. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar un medio de diferenciación, ¿no? Y selectivo, en el cual acá hago mención de algunos medios que se utiliza para aislar patógenos enterobacterias, como son el medio de la eosina azul de metileno, el medio de agar o caldo de metileno, el caldo de XLD, siloxina, lisina, desoxicolato de patógenos, el medio de Wilson-Valdier para salmonella, el medio SS, que vendría a ser el aislamiento de salmonella de Shigella, y el medio agar lactosado con purina de bromocreol para aislar coliformes, ¿no? El medio de caldo de bilis y verde brillante para aislar coliformes, medio de agar desoxicolato, citrato de lactosa y sacarosa, también denominado de CLS para aislar salmonella Shigella, y el agar de desoxicolato citrato para enterobacterias patógenas. El medio de agar endo y el medio de agar entoe para aislar también enterobacterias patógenas. Y lo que vamos a usar para esta práctica de hoy día, que vendría a ser el caldo de selenito para aislar salmonella, ya que el caldo de selenito va a inhibir a las otras colonias que no pertenezcan a las salmonellas, y al momento que va a bloquea a las colonias que no son salmonellas, solamente va a enriquecer a la colonia salmonella, en la cual la va a hacer crecer. Ya. Eso ya lo mencioné. Esta es una tabla que aparece en la guía para podernos guiarnos en los resultados posteriores del experimento, ¿no? Donde vamos a poder quienes hacen gas, quienes hacen fermentación láctica, quienes crecen en la parte del inositol y quienes no crecen en la parte del inositol, debido a que en el inositol va a tener un crecimiento en la parte media del tubo y cuando no van a tener un crecimiento de la bacteria, se van a depositar en el fondo del tubo, ¿no? Ya, para empezar, ¿por qué hice este cuadro? Bueno, como ya lo mencioné, las enterobacterias
va a haber fermentación, ¿no? Láctica, pero va a haber algunas que no van a fermentar. Por ejemplo, que es el caso de la salmonella y la shigella, no hacen fermentación láctica, pero en la Escherichia coli y la Klebsiella no. En la Klebsiella sí hacen la fermentación láctica, perdón. Ya, así que he puesto algunas características porque en esta práctica vamos a hacer uso de 4 bacterias, que vendría a ser estas que ya les estoy mencionando. Y una de las características de la Escherichia coli, es que no es una exigente, es una oxidasa negativa, también es una calaterasa positivo, anaerobio facultativo, presenta una temperatura ambiente, es fibrinado, es móvil con flagelo peritrínico y es una bacteria también puede ser, es una bacteria anaeróbica facultativa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me salí? Se fue, no, se fue el audio nomás. Está así. Uy, ahora sí te saliste. A ver, ¿en qué parte me quedé, doctora, para Estaba, retroceder? enfoca tú, esa de ahí estabas en la Escherichia coli, estaba en la parte de lo que es la bacteria anaeróbica facultativa comensal, y Ya. ahí, sí. Ya. Y en la Listo. Klebsiella, ya, ok. Continuando, en la Klebsiella vamos a ver que son inmóviles. No van a tener no van a ser en forma de esporas, ¿no? No va a ser incapaz de fermentar lactosa. Ya, van a fermentar lactosa y pueden ocasionar diarrea. ¿Qué vamos a ver? Va a tener una fermentación de ácido mixto. O sea, en la Klebsiella va a ser variable. Puede que no y puede que sí. Más adelante lo voy a mencionar por qué. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver, cuando hagamos el estriado, vamos a hacer el estriado simple y por agotamiento, va a ser muy importante la diferencia de una E. coli y de una Klebsiella, porque vamos a ver que en la Escherichia coli las colonias van a ser de un color rojo, bien pigmentado. En cambio, en la Klebsiella va a ser en forma de va a ser redondo, claro, va a ser redondo, pero va a ser un poco granuloso y va a ser rosado. Esa va a ser la diferencia entre ellos dos. Por eso se dice que la Klebsiella es de una fermentación mixta, o sea, puede variar. Y en cambio, en el láctico negativo, vamos a encontrar la salmonella y la shigella, ¿no? Vamos a ver que la salmonella es una forma baciliar, puede provocar infecciones fibriles de carácter entérico, tipo gastrointestinal o enterocolitis, fiebre tifoidea y paratifoidea. Y en la shigella vamos a ver que es un anaerobismo facultativo, inmóvil, no va a desarrollar esporas y va a ser capaz de fermentar la glucosa, solamente la glucosa, pero no va a fermentar lactosa. Y esto lo vamos a poder notar cuando vamos a hacer la diferenciación bioquímica en el TCI. Ya. Siguiendo con mi exposición, vamos a hacer menciones de los materiales que vamos a usar. Primeramente, bueno, haciendo la redundancia, sobre el aislamiento primario, porque este experimento va a tener como 3 fases, ¿no? Y por cada fase vamos a tener que esperar que la muestra crezca y por ende se debe de esperar un promedio de 24 horas. En este caso, vamos a usar un medio de transporte, el carry blade, que lo vamos a usar para que no se contamine la muestra, para que tengamos intacta la muestra y lo podemos llevar al laboratorio, ¿no? En este caso vamos a utilizar la cepa, lo vamos a introducir en el carry blade y vamos a realizar lo que vendría a ser el estriado por agotamiento, ¿no? Y vamos a utilizar medio de McConke, medio de desoxicolato de citrato, el caldo de selenito y la asa bacteriológica. En el caso del medio de desoxicolato de selenito, yo lo he cambiado por el medio de Salmonella shigella. Es similar, no encontré un medio de desoxicolato de citrato, así que por eso me guié más por el medio de Salmonella shigella y además porque son similares y son como derivados, ¿no?
también porque había videos anteriores del 2017, 2016, en los cuales trabajaban con el medio de Salmonella y Shigella. Bueno, vamos a ver la Azabacteriología argolla, el caldo de selinito, que ahí está, en los cuales va a ser importante porque va a inhibir otras colonias que no sean salmonelas. En el caso que se crea que el paciente tenga salmonela, este caldo de selinito va solamente enriquecer al salmonela, lo va a hacer crecer, pero a los otros lo va a inhibir, lo va a bloquear. Ya. Bueno, como ya hice mención, agarramos el Carry Blade y lo vamos a inocular con la cepa de una forma de punción profunda. La vamos a llevar a los medios de selección y de diferenciación. Vamos a realizar las extracciones y por la cual vamos a ver los siguientes resultados, ¿no? En el caso del Maconque, vamos a ver que, bueno, no se nota mucho, pero lo he puesto acá, claro, más adelante. Vamos a ver que en el Maconque, más adelante se va a poder observar mejor. Vamos a ver que en el Maconque, en el caso de la E. coli, se va a mostrar de una forma rojiza las puntuaciones. Las colonias van a ser en formas redondas y una pigmentación rojiza. Y las colonias que no pertenecen a E. coli van a ser transparentes porque no van a tener no van a tener una reacción con el componente enriquecido que es el Maconque. Igualmente con el agar de Salmonella y Shigella. Vamos a ver las extracciones, vamos a ver que va a ser en el caso de la Klebsiella, vamos a ver que van a ser rosadas y van a ser grandes, granulosas, pero van a ser rosadas. Y en el caso que se sembrara ahí en la Shigella Salmonella en el agar, vamos a observar de que van a ser, como ya lo mencioné en la E. coli, van a ser redondas y rojizas. Pero las células las bacterias que no pertenezcan a ninguno de esos dos grupos que queremos observar van a tener una pigmentación blanquecina, transparente, que se puede ahí observar en algunas partes, ¿no? Más adelante va a haber una imagen más clara. Ya. Después de este procedimiento de llevar a hacer las extracciones del cultivo, vamos a esperar 24 horas para ver el enriquecimiento en el agar, en el medio de enriquecimiento diferencial y selectivo, ¿no? Pasando las 24 horas, vamos a realizar la diferenciación bioquímica. ¿Qué quiere decir eso? Vamos de la misma cepa donde tenemos nuestra agar, ya no del caldo de selinito, porque antes de esto, la cepa de donde llevamos nuestra muestra en el Cabril Bay, lo vamos a mezclar con el caldo de selinito. No lo mencioné, ahora lo estoy mencionando. Y ese selinito es lo que va a inhibir a otras colonias que no sean salmonela y solamente va a dar preferencia a la salmonela, lo cual lo va a hacer crecer. Y es donde ahí nosotros vamos a hacer una punzación y en esa punzación vamos a hacer las extracciones. Y con esas extracciones vamos a ver el crecimiento de esa sospecha de salmonela, ¿no? O de esa sospecha de bacteria que queremos ver, que en el caso es la salmonela, porque el selenito es para observarse en sospecha de salmonela. Y después de eso, de haber esperado las 24 horas, vamos a hacer un TCI y un LIA. Un TCI y un LIA. En el TCI y en el LIA también vamos a usar el indol también, perdón, olvidado de él. En el TCI y en el LIA vamos a agarrar, aquí es lo que hago mención de lo anterior, vamos a agarrar lo que es el sembrado ya enriquecido, ya que creció después de las 24 horas,
lo vamos, vamos a hacer con la asa de argollita, lo vamos a jalar de una forma superficial, de la parte más aislada, que no se pueda contaminar las demás colonias, ¿no? Vamos a agarrar la cepa que queremos y sin llevar mucha película de la cepa, porque lo vamos a inocular, lo vamos a meter en el tubito de TCI, por ejemplo, pero este no tiene que tener mucha carga, porque si no se puede alterar la muestra del tubo del TCI, ¿no? Y no nos puede dar los resultados que nosotros queremos observar. Igualmente, en el maconque, agarramos de la muestra con la argollita de la parte de la cepa más aislada que es posible que esté solita, de una forma superficial, y luego lo inoculamos profundamente en el tubo de TCI. Por eso vamos a necesitar 5 tubitos, porque vamos a ver las cepas de, por ejemplo, de la Shigella, del Proteus, de la Clisteria, de la E. coli y de la Salmonella, ¿no? Y posteriormente así vamos a hacer también con el tubo de Lía. El tubo de Lía, y posteriormente también con el Lindol. Pero antes tengo que explicar qué es Lía, para qué nos sirve y para qué también nos sirve el Lindol, ¿no? Bueno, acá como ya lo mencioné, el E. coli va a ser redondito, rojito. Acá lo podemos ver con un halo rojito. Y en el caso de la Shigella va a ser rosadito, granulado, ¿no? Y vamos a ver que cuando va a ser una fermentación láctica negativa, o sea que no va a fermentar, va a ser unas colonias transparentes. Unas colonias transparentes. ¿Y por qué no van a ser productoras de ácido sulfúrico? En el medio que se presenta vamos a ver una precipitación negra, y van a ser unas colonias invasivas blancas, ¿no? Acá se puede notar mejor dónde está. Por ejemplo, acá vamos a ver que está bien rosadito, rojito, está aisladito. Acá también. Y por acá no se nota mucho, pero está blanco. Eso es lo que vi en el video. Está blanco, por lo tanto son colonias transparentes que no hacen fermentación. Más adelante les voy a pasar el link para que mis compañeros lo puedan observar mejor. Ya. Ya. Acá también podemos ver que aquí en la E. coli, cuando lo volteamos, el medio selectivo, en lo que vendría a ser el de Shigella y Salmonella, vamos a notar que están bien pronunciadas, ¿no? Bien pronunciadas. Igualmente en la de maconque por acá. Ya. Y posteriormente lo que ya mencioné, es de que se hace la extracción de una forma, se lo inocula, primero se quema la argollita, se lo lleva a la muestra enriquecida y se lo saca de una forma superficial, ¿no? Y luego se lo lleva al tubito de una forma profunda, y en donde se encuentra en el tubito vendría a ser de TCI o el LIA. Y se lo deja reposando otra vez 18 a 24 horas, ¿no? Esto ya lo mencioné. Y ahora, ¿qué es LIA? ¿Y para qué nos sirve, no? Porque TCI ya sabemos diferenciar que es un triplete de azúcares que está conformado por sacarosa, glucosa y láctico, ¿no? Y que va a tener su indicador, que va a ser el rojo fenol, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a ver? La tensión del oxígeno, que si se pone en la parte superficial del tubito, vamos a ver que hay presencia de oxígeno y que ha hecho fermentación, ¿no? Y en el caso que se ha ido abajo en la parte de la glucosa, que donde está compuesto también con glucosa y péptidos, es porque no ha habido fermentación y no hay presencia de oxígeno, ¿no? Y también en la parte media, que es una parte parcial, que es el caso de la sacarosa, ¿no? Que a veces, en algunos casos se manifiesta con gas y en otros casos se manifiesta sin gas, ¿no? Y posteriormente, en LIA, vamos a ver que es un color lila, no tiene inhibidores, su indicador
como el TCI va a ser rojo fenol, en este caso va a ser el púrpura de bromocresol. Sus sustratos principales va a ser la lisina y la glucosa. Y sus sustratos secundarios va a ser la pectona, el disulfato de sodio, el extracto de levadura. Y lo cual es cómo se va a realizar esta lía. Vamos a hacer una siembra. En la siembra vamos a picar con profundidad con la agujita y lo vamos a llevar y luego por estría en el piquito, lo vamos a llevar en el tubito. Y eso vamos a poder diferenciar o vamos a ver la evidencia de una descarboxilación. Si va a ser descarboxilación, va a ser de un color lila, pero si va a ser de forma de desaminación, va a presentar un color rojo. Y entonces, ¿eso por qué se da? Porque va a estar presencia del hidrógeno del sulfurido en la formación del sulfato de sulfruhidro, y en los cuales vamos a ver que va a haber degradación, va a haber una formación de gas y vamos a ver una degradación de glucosa. Acá, posteriormente, los resultados con lo que vendría a ser TCI y LIA. Por ejemplo, este es TCI y este va a ser LIA. También se tiene que mencionar, voy a hacer mención, que el único que va a desaminar, y va a tener una coloración roja, va a ser la familia de los próteos, el único. Después todos van a descarboxilar de esta muestra, por eso no puse al Proteus, porque acá vamos a ver la descarboxilación. Por ejemplo, la Shigella en el LIA hace una descarboxilación. No se nota muy bien, pero acuérdense que hacen una fermentación que puede ser parcial y bueno, puede ser completa como que no puede ser completa. Y esto también influye. Y vamos a ver que en la parte del TCI, vamos a ver que está en una forma también parcial, que no se va a decidir, está entre ácido y alcalino, ¿no? Alcalino en la parte de arriba y ácido en la parte de abajo. Y en el caso de la salmonela de la liga va a descarboxilar. ¿Por qué? Por lo que ya lo mencioné, por la púrpura de bromocresol, que es lo que lo va a diferenciar, ¿no? Hace que presente ese color medio morado o lila. En este caso, la salmonela presenta una descarboxilación, una forma oscura. El TCI va a estar alcalinizado, no ha fermentado lactosa, por lo tanto va a ser básico. En la Klebsiella, vamos a ver que en el TCI hay gas, hay acidez, hubo fermentación láctica. Y en el caso del LIA, ha descarboxilado porque su indicador ha hecho efecto con la Klebsiella, ¿no? Por eso se dice que la Klebsiella y la E. coli son similares y la única diferencia que se puede hacer es por la única diferencia por la cual se puede tomar en cuenta y poder darnos cuenta cuándo es una Klebsiella y cuándo es una Escherichia coli es por la siembra. Es por la siembra, porque el E. coli, ya lo vuelvo a mencionar, va a tener una presencia de colonias rojas, redondas, invasivas, y la Klebsiella va a ser granulosas, rosadas, granulosas, va a estar en grupito, granulosas, rosadas, y también va a estar rodeados de colonias blancas, al igual que la E. coli, pero acuérdense de que la E. coli va a ser grande, roja alrededor, su colonia va a ser roja. Bien, esta va a ser la diferencia, que en el momento cuando vamos a hacer la extracción para llevarlo al tubito que vendría a ser el LIA, en el LIA o en el TCI, vamos a ver que en el caso de la Klebsiella, como va a ser una fermentación imparcial, va a ser una fermentación que no va a ser completa, vamos a notar en el TCI que algunas veces puede que fermente, como puede que no. En este caso sí hubo una fermentación láctica, ¿no? Hay presencia de gas. Y en la Klebsiella hay su descarboxilación. En la E. coli también va a haber su descarboxilación, ¿no? Y en el TCI vamos a ver acidez y va a formar gas. Va a formar gas. Ahora, el indol.
¿En qué consiste esta prueba? Bueno, hice un grafiquito. Y aquí sirve para diferenciar bacilos gram negativos entéricos, ¿no? Y vamos a ver la actividad de la enzima de la ornitidina de descarboxilasa y la capacidad de motilidad, o sea, del crecimiento a donde se dirige el tubo. Vamos a ver que está compuesto por pectonas, extracto de levaduras, que van a aportar aminoácidos y nutrientes esenciales, ¿no? En el caso de la destrosa, que constituye una fuente de energía, vamos a ver que en el agar va a actuar como un agente geltificante. Va a haber cambios de pH y se van a verificar por su contenido púrpura de bromocresol. Ya. Y vamos a ver que la actividad de la ornitidina de la ornitidina descarboxilasa. Vamos a observar un viraje, un color púrpura, ausencia en el tanto en que la ausencia de la enzima se produce, un viraje de color amarillo. O sea, si tenemos la presencia de la ornitidina descarboxilasa, va a ser púrpura, pero si no la tenemos, va a ser de color amarillo. Y la motilidad, vamos a ver su desplazamiento. A eso me refería al principio cuando le expliqué, que va a crecer en la parte media del tubo, se va a dirigir, se va a concentrar, en el caso de que sea positivo, y en el caso de que sea negativo, un indol negativo, no se va a dirigir a ninguna parte, se va a quedar en el fondo del tubo. Entonces, esto ¿cómo lo vamos a comprobar? Cuando se adiciona algunas gotas de reactivo de Covax en la superficie del medio de cultivo, ¿no? Y la producción ahí va a producir pues los compuestos de color, ¿no? Si es rojo fucsina, va a ser considerado un indol positivo. Si es un color amarillo, va a ser considerado un indol negativo. Esto que ya lo mencioné es su procedimiento. No creo que... Doctora, luego mención, es un procedimiento que ya le expliqué. ¿Aló? Para reforzarlo, yo creo que sí, mejor, hagámoslo. Ya, ok. Entonces, agarramos el procedimiento del mío, de motilidad de indol de ornitina. Vamos a agarrar la muestra a cultivar, o sea, de las cepas ya aisladas que hemos utilizado de nuestras muestritas de siembra, que ya hemos dejado 24 horas. Lo agarramos y lo vamos a hacer sometidas en el caldito de motilidad de indol de ornitinina, ¿no? En el cual vamos a identificar, ¿no? ¿Qué queremos identificar? Si hay presencia de ornitina descarboxilasa, ¿no? Entonces, lo inoculamos la siembra. Antes de realizar la siembra, permitimos medio... Ya, eso está bien. Está en temperatura ambiente. Agarramos la siembra con una picadura vertical, lo profundizamos en el tubo y lo vamos a llevar a un proceso de incubación de 24 a 48 horas en una temperatura ambiente, ¿no? De 35 a 37. Y ahí vamos a ver, después del tiempo que ha pasado, vamos a ver que en el tiempo de incubación, pasó ese tiempo y vamos a realizar la lectura, ¿no? Vamos a ver que una vez que ya terminó, que ya concluyó el periodo de incubación, observamos el desarrollo microbiano. Vamos a ver que el viraje del pH por alcalinización va a ser púrpura o por acidificación va a ser amarillo. Y también vamos a observar la motilidad y la actividad de la ornitinasa descarboxilasa que va a realizar la prueba de indol. Y por motilidad vamos a ver positivo. Si en el caso fuera, vamos a ver que va a crecer, va a haber un enturbamiento. O sea, no tanto, está mal dicho que yo diga crecer, pero o sea, va a aparecer como la clara del huevo, ya, así similar, se va a preservar a mitad del tubo. O sea, va a crecer, o sea, hacemos la inoculación de la bacteria en el tubito del mío, lo dejamos esperar unas 24 o 48 horas, hacemos la lectura y vamos a darnos cuenta que ha crecido, pero se ha ido el enturbamiento en la parte del medio. Ya. Y si fuera negativo, solamente va a estar en donde se realizó la picadura, o sea, en el fondo. Ahí se va a mantener una turbidez así de clara de huevo, similar.
Eso es una explicación gráfica para que se lo imaginen de cómo se puede observar. Un ratito ahí voy a pasar una imagen para que se pueda diferenciar de positivo y de negativo. Y también en el caso de que se haya alcanizado, vamos a ver que tiene un color púrpura, ¿no? Y si fuera negativo, que o sea que se ha hecho una acidificación, va a ser de color amarillo, ¿no? Su pH, va a haber un cambio significativo del pH. Y se va a agregar 3 a 4 gotitas de reactivo de coba sobre la superficie en el medio de cultivo y vamos a agitar cuidadosamente para ver los resultados, ¿no? Para ver si el color, eso va a definir el color. O sea, rojo fucsia, indicador de color que es considerado positivo y resultado negativo, ausencia de color, ¿no? Digamos, con el reactivo de coba, claramente. Por ejemplo, aquí está, a lo que me refería. Positivo, hay un crecimiento, una turbidez en la parte del medio. En el caso de Escherichia coli, ha crecido después de las 24 horas, después de haberle realizado el experimento del linol. Por motilidad negativa, la Klebsiella no ha crecido, se ha mantenido abajo. Pareciera que quisiera crecer, pero no. Miren, acá se ha manifestado así como un halo, se ha enturbecido, está turbio. Esta es la Klebsiella, no, se ha mantenido ahí. Y en el caso de que también fuera negativo el E. coli, mira, no se manifiesta ninguna turbidez, ni en el medio, ni en la parte de la superficie del tubo. En el cambio, miren, acá sí. Simplemente se ha quedado ahí. No existe la propiedad gelsificante, lo que sí se mencionó hace un momento. O sea, no hay turbidez. Ya. Entonces vamos a ver los resultados de la Shigella. ¿Dónde está Shigella? Ya. Ya. La Shigella, vamos a ver de que hay presencia púrpura. Significa de que ha crecido. La salmonella igual. La Escherichia coli no. Se pigmentó, pero no hay turbidez. La Klebsiella sí creció, pero no se nota muy bien en esta imagen. Se ha echado el reactivo de COVAX. Aquí hay un cuadrito, lo saqué de la guía, donde vamos a ver indol positivos, o sea que van a descarboxilar por desaminación, y negativos. Por ejemplo, por descarboxilación vamos a tener en indol positivos la Escherichia coli y la Yersiella. Como ya hice mención en el anterior, por desaminación simplemente es la familia de Proteus. Es el único que va a desaminar, el único que se va a poner rojito. Después todos van a descarboxilar en lo que es con el LIA. Y ¿dónde está mi precursor? Ya. Y en la parte del indol negativo vamos a ver que por descarboxilación vamos a tener a la salmonella, la Klebsiella. Se pigmentan y hacen turbidez. Por desaminación, otra vez el protos. El protos va a ser color rojito en el LIA. Ya. Y características de las bacterias, ¿no? Ya lo expliqué por qué las separé láctico negativo y láctico positivo, ¿no? Porque van a hacer fermentación. En este caso la salmonella no va a ser fermentación láctica, ¿no? Va a ser un gram negativo, va a ser móvil, va a tener su flagelación, periférico, no pertenece al grupo de coliformes, no hace fermentación láctica, no produce desaminación. Acuérdense que el único que hace desaminación es el grupo de Proteus. Es el carácter más o menos patógeno. Su virulencia va a variar. Va a ser forma bacilar y va a provocar infecciones febriles, entéricos, gastrointestinales, enterocolitis, fiebre tifoidea o paratifoidea. Y vamos a ver que está dividido en tipos de salmonelas patógenas para el hombre, ¿no? Como la salmonella tipidi, la salmonella paratipivi A y B, la salmonella enteritidis. Y esto va a generar ya las infecciones que ya mencioné hace la anterior diapositiva. Simplemente que voy a hacer mención que acá puede producir
septicemias y se va a localizar en las vírceras, algunas. Y van a también tener infecciones tipo gastroenteritis o enterocolitis. Y en la Klebsiella, vamos a observar que la podemos encontrar tanto en la tierra como en el agua, en el polvo, en la leche, en los alimentos. Y es un saprofito, también actúa como un saprofito en las vías respiratorias, en el tracto digestivo del hombre y del animal. Son microorganismos capsulados, van a ser inmóviles, no va a fermentar fermentadores lactosa, pero no va a fermentar lactosa, pero va a fermentar glucosa. Acá hay un error de escritura. La vía de fermentación va a ser de 2 a 3 de butanalato, al igual que la de generación de Enterobacter. Y durante este género, la especie más importante es el K. pseudomonae, que es una especie que va a producir infecciones urinarias, respiratorias y sepsis. Va a ser involucrada casi siempre en infecciones intrahospitalarias. Y también algunas veces ha desplazado al coli, ¿no? Es un agente etiológico de infecciones intrahospitalarias. Y va a existir dos tipos de subespecies de Klebsiella, ¿no? Klebsiella rhinoescleromatesis y la Klebsiella que tiene otro tipo de subdivisiones. Vamos a ver que también está relacionada con la otitis, la rinitis, el olor fétido, con destrucción de granulomatosas de la nariz y de la faringe. Y Enterobacter es láctico positivo, porque ya lo mencioné, porque va a ser fermentación láctica, ¿no? Vamos a ver que el Escherichia coli no va a ser en forma de esporas, va a ser móviles con flagelos periféricos, va a venir de 0 a 0.5 milimicras de ancho por 3 milimicras de largo, va a ser catalasa positivos, oxidasas negativos, reduce nitratos a nitritos, produce vitamina B y K, no es exigente, fermenta glucosa y lactosa y va a producir gas, es anaeróbico facultativo. Y en el caso de la Shigella, vamos a ver que pertenece a la familia Enterobacteria. Es un bacilo gram negativo, corto, sin agrupación. Puede ser anaeróbico como aeróbico, facultativo. Mide de 0,7 milímetros o micras o por 3 milímetros. Es inmóvil, no presenta espurulación, no tiene cápsula, no hace fermentación láctica, no fermenta, sí fermenta, no hace fermentación láctica. Presenta un antígeno O. Es similitud con la Escherichia coli de 70 a 75 y forma el síndrome disentérico, o sea, disteria basilar, diarrea y otros síntomas gastrointestinales. Y la prueba seriológica no la hice, doctora, porque ya le expliqué antes de iniciar mi exposición que no encontré ningún experimento anterior y tampoco una explicación viable para que las pueda explicar. ¿Aló? Sí. Ajá, está muy bien. A ver. Has explicado muy bien. Has hecho todo un recuento de todas las enterobacterias. De repente te faltó un poco la descripción de lo que son los medios de cultivo. Por ejemplo, es muy importante mostrar, en este caso, al grupo de lo que es el McConkey, por ejemplo. Yo no sé si ahí me podrás ayudar, pero, por ejemplo, hay en los medios más usados, lógicamente, bueno, ahí están todos los medios que casi usamos en el laboratorio, pero el que más usamos es el McConkey, por ejemplo, ¿no? Hubiera sido interesante ver el McConkey, qué es lo que contiene el McConkey, ¿no? Y así, normalmente nosotros cuando utilizamos el McConkey vemos nosotros las lactosa positivas y lactosa negativos, ¿no? Y hay que ver, pues, qué contiene el McConkey, ¿no? De repente eso es lo que falta un poquito, pero a ver, en el Google hay un McConkey bien bonito. Uy, un ratito, por favor, un minutito, que es una llamada urgente, un ratito. Sí, doctora.